Marisa Glave nos acompaña, como les había adelantado. Marisa, buenos días, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros. Hay varios temas para comentar, pero yo quería iniciar por el lado de lo que le toca a usted directamente como presidenta de la Comisión de Vivienda. Aquí en el programa hemos venido conversando en los últimos días con especialistas, con el representante del titular del despacho de vivienda, por supuesto, con los representantes de Capeco. ¿Cuál es la política que se debería seguir? Ya se sabe que buena parte del problema que estamos viviendo es debido a la construcción en cauces, en quebradas. Esto está asociado a traficantes de terrenos, esto está asociado al aprovechamiento de la miseria de la gente en muchos casos. ¿Qué cosa está trabajando? ¿Cómo está trabajando la comisión para tener una propuesta integral? ¿Cómo va a operar? ¿Cómo va a actuar? Mira, Enrique, nosotros hemos, primero saludar a todos los congresistas de la comisión que además están recorriendo todo el país tratando de ver exactamente apoyo en fiscalización. Nosotros estamos recibiendo los datos directamente de cuál es el número de viviendas colapsadas e inhabitabilizadas. Que va subiendo subiendo cada nuevo reporte del COEN. Y que además hay que decirles, por ejemplo, ayer estuve en la zona de Huachipa nuevamente y hay varias viviendas colapsadas con personas que están en carpas que no han hecho el proceso de registrarse como damnificados. Y que por tanto no están apareciendo en el registro como número de viviendas colapsadas. Es importante el registro, porque el registro es lo que nos va a ayudar después al plan de reconstrucción. Hay bonos además para los damnificados, Exactamente. ¿no? Hay un decreto legislativo que es el 1226, que es el que tenemos todos que revisar, que permite la construcción de módulos temporales o la entrega de un bono familiar habitacional cerca de 80.000 soles aproximadamente en situación de emergencia. Esto luego de que se siga un procedimiento adecuado. Entre ellos, uno, registrar que hubo la pérdida total o parcial de la vivienda como colapso por un desastre como el que estamos viviendo y que haya seguido un empadronamiento básico, porque sin eso no hay manera de implementar el bono. Entonces, los alcaldes locales, los alcaldes distritales, provinciales, tienen que hacer el registro. Y eso debe hacerse en el momento, porque después los problemas son previsibles. Pasar cualquier cosa, ¿no? Exactamente, y cualquiera se registra y podemos tener ahí un problema de tráfico. Entonces, hay un tema de registro importante. Hay otro tema que tiene que ver también con la planificación. Si volvemos a reconstruir el desastre, no sirve de nada. Y entonces tenemos un segundo problema serio, que es que de las más de 2.000 municipalidades que hay en el Perú, solamente 250 registran planes urbanos. Es decir, no puede ser. De hecho, en el caso de Lima Metropolitana, el plan urbano es de 1990. Entonces, tenemos problemas serios. Esos no son documentos para 2 o 3 años. Un plan urbano es el que te permite pensar el uso y aprovechamiento del suelo en un marco de 10 o 20 años. Es que, como siempre digo, la planificación se volvió una mala palabra en el Perú. Pero ahora hay que mirar esto, vemos, ¿no es cierto? ¿no? O sea, vemos el desastre y entonces la planificación es lo que tenemos que hacer. No podemos seguir teniendo el crecimiento desordenado de los asentamientos humanos, ¿no? Tiene que haber también una política de vivienda, que no la hay. De hecho, yo acabo de presentar 2 iniciativas legislativas justo trabajadas con el equipo de la comisión en el marco de lo que estamos viviendo. Una primera es para el tema de la generación de suelo urbano para vivienda luego de desastre. ¿Por qué? ¿Qué estamos viendo? La gente está ubicada en las quebradas. Bueno, ¿y ahora dónde las vamos a poner? O sea, digamos, obviamente no pueden volver a estar ahí. Y hay gente que en algún momento incluso tuvo título de propiedad porque hubo procesos de saneamiento que les reconocieron, claro, que les sea lo que sea, lo hizo el Estado. Entonces el Estado le permitió quedarse en ese lugar y hacer su vida y construir, invertir, en fin, y ahora ya lo perdió todo. Entonces, si uno le dice se tiene que ir de ahí, ¿a dónde se va? Ahora, ahí hay un par de factores, ¿no? Uno es, veíamos experiencias como la colombiana, por ejemplo, porque tienes 2 puntos. Uno, el tema de la propiedad, ¿no? Y el tema de que la gente no se quiera mover. Y hay otro que es el entorno económico. Muchas veces la actividad de subsistencia de las personas tiene que ver, ¿no? Exactamente. Entonces, por ejemplo, nos comentaban que en Colombia abrían un poquito del lado de la quebrada y encontrabas terrenos próximos, ¿no? Y en muchos casos se decía verticalización, es decir, edificios, se decían, claro, son procesos altamente subsidiados, ¿no? Como Colombia va a tener que tiene ser. una de las mejores políticas de vivienda. Este proyecto de ley que he presentado incluye, por ejemplo, 2 instrumentos que tienen los colombianos. Los colombianos han logrado que cada nueva habilitación urbana incluya un porcentaje de vivienda social. Entonces, ¿cuál es la apuesta de la mirada del legislador en Colombia frente al tema de la vivienda? Primero, que no tiene sentido construir guetos aislados, y entonces yo construyo casa para pobres por acá, donde tengo pésimos servicios, y construyo casas para gente con dinero en el medio. No. La apuesta es, intentemos hacer ciudades lo más mixtas y democráticas posibles. Entonces, cada nueva habilitación
incluye forzosamente 20% de vivienda social, 20% de viviendas que cuestan menos de $30.000. No importa qué cosa es lo que construyas, además tienes que incluir un porcentaje para En la misma ciudad, en la misma zona, donde vas a tener, digamos, departamentos o viviendas mucho más caras. Y luego también les obligan a la entrega de un porcentaje de terreno. Entonces, cuando tú entras en un proceso de habilitación grande, dejas un porcentaje de suelo para que la autoridad municipal pueda utilizarlo para programas de vivienda. Si lo que te queda es muy pequeñito, lo redimes en dinero y ese dinero se vuelve un fondo para poder construir vivienda, ¿no? Mucho por trabajar entonces por esta tarea de la reconstrucción. ¿Cómo se van a reunir? ¿Cuál es el mecanismo de operaciones con vivienda? ¿Cómo va a ser este trabajo? Yo estoy teniendo reuniones con los distintos... El Ministerio de Vivienda ha creado oficinas descentralizadas, tanto para ver el tema de agua y saneamiento, porque además del colapso de vivienda, lo que estamos viendo es el colapso de los sistemas de agua y saneamiento. La ciudad de Chiclayo, por ejemplo, estuve hace pocos días ahí, tiene un problema en toda la parte de Leonardo Ortiz muy grave, con los desagües absolutamente colmandados. No funciona. Entonces, ellos tienen oficinas que trabajan en apoyo en saneamiento en saneamiento rural y urbano para temas de agua y también de política de vivienda. Entonces, a cada región a la que voy, mi primera reunión es con el sector vivienda ahí y luego voy al COER para ver el porcentaje. Ahora, para terminar ahí, las prestadoras de agua es un tema, ¿no? El ministro Trujillo decía, si ellas no realmente mejoran estándares y no vamos hacia un norte por ese lado, pues algo vamos a tener que hacer con las prestadoras. Es un caos en algunos casos. Lo que se tiene que hacer es que se tienen que fortalecer estas prestadoras. En el mismo caso de Sedapal, se tiene que fortalecer Sedapal. Digamos, ha demostrado ahora una gran capacidad de sus equipos técnicos, digamos, hay personajes interesantes. Te invito además a entrevistar a la jefa de Atarjea, la señora Yolanda, que lleva años en Sedapal, siendo la persona que ha acompañado todo el proceso de purificación de agua, pero necesitan fortalecimiento. Y hay que además atrevernos a fortalecer nuestras empresas públicas, son las empresas del Estado, y hay que tratar de ver que sirvan para dar los servicios fundamentales. La privatización, que es lo que suelen a veces algunos gritar en este tipo de contextos, ha demostrado que ha fracasado en muchos lugares y en el Perú también. Una de las empresas que se privatizó, precisamente supuestamente para mejorar el servicio, que fue la de Tumbes, no solamente no ha mejorado el servicio, sino que además ha restringido el acceso. Porque en este caso lo que sí tenemos que tener clarísimo es que con el agua no se lucra. El agua tiene que servir para que la gente tenga un servicio básico y fundamental para la vida. Son 400 millones los que ha invertido, o los que va a invertir, se supone, me parece, el gobierno en el tema de las prestadoras y vamos a estar pendientes. Le quería preguntar, ¿en qué quedó la polémica por esta donación del Congreso? El congresista Richard Acuña dijo, en resumen, que se estaban utilizando las donaciones del Congreso para que las reparta Keiko Fujimori. Esa fue la acusación en Cristiano. Es una denuncia muy grave. Yo además he mandado en red social también diciendo que me parece sinceramente grave. Hoy día estamos mandando desde mi despacho una comunicación a la mesa directiva del Congreso, primero para preguntar cuál ha sido el criterio que han utilizado para escoger lugares de donación, segundo, por qué no se están entregando al COER cuando debiera ser el protocolo regular, y tercero, cuál es el protocolo que están firmando. ¿No se han entregado al COER? Eso es la denuncia que ha hecho el congresista Acuña. Yo hoy estoy mandando por escrito un pedido de información para tener la certeza si eso es real o no, y si es que no se hubiera hecho, ¿por qué? Así que Keiko Fujimori no haya repartido como tal el tema de una orientación política de las donaciones, es decir, llega el personaje político y justo hay movimiento de reparto. Bueno, no suena bien, pues. No suena nada bien, menos en este momento, que es un momento en el que tenemos que todos actuar lo más institucionalmente posible, digamos, ¿no? Para terminar, Marisa, el otro proyecto de ley que está en debate es el de los medios de comunicación que ha presentado el fujimorismo, que dice, entre otros temas centrales, que ningún investigado por corrupción, sentenciado me parece por corrupción, algún tipo de sentencia por corrupción, no podría ocupar un cargo directivo en medios de comunicación. ¿Es sentenciado el proyecto de ley? Entiendo que lo que incluye, y creo que esta es la parte realmente grave, es investigado o procesado. Y ese es el tema que varios, me incluyo, hemos observado con mucha dureza. O sea, claro, porque la reacción inmediata ha sido, esto es por el caso de José Graña, ¿no?, que puede tener problemas y es accionista del comercio. Pero el tema yo creo que va mucho más allá, porque leía en alguna columna, bueno, si es así, si es investigado, cualquiera te presenta una denuncia y mañana se acabó, y neutralizas cualquier tipo de crítica por parte de los medios. Digamos, sí. No podemos permitir que por el mero hecho de una investigación, de una denuncia, de un inicio de proceso, menos en un país, y lo sabemos, lo sabes tú, lo sabe la gente que nos está viendo, no tenemos
un sistema de administración de justicia que sea lo más neutral. Nosotros tenemos personas que las dejan absolutamente libres y después ya cuando no queda de otra recién las investigan, y más bien personas a las que incluso se les criminaliza persiguiéndolos a través de procesos judiciales. Entonces sí creo que hay que tener muchísimo cuidado en decir que se va a retirar a alguien de un medio de comunicación por el hecho de estar investigado o por el hecho de estar simplemente procesado. Eso es algo que no se puede permitir. Y ojo, cualquiera que trabaje en medios sabe que los periodistas somos enjuiciados permanentemente, ¿no? No, es clarísimo. Digamos, yo recuerdo, por ejemplo, cuando estuve acompañando una denuncia del periodista Llovera sobre el tema Comunicore, por ejemplo, a él le llovieron una tonelada de denuncias. Claro. Entonces, bueno, ahora no podría estar haciendo periodismo de investigación. Exacto. Entonces, sí necesitamos proteger a quienes hacen periodismo de investigación y cuidar que no haya ningún tipo de, digamos, uso, ¿no es cierto?, de la posible denuncia o la apertura de un proceso de investigación para cerrar una línea crítica. Ahora, yo sí creo que hoy en el Perú no tenemos libertad de información, ni tenemos realmente libertad de opinión. Lo que hoy tenemos en el Perú es libertad de empresa. Y lo que tenemos es medios de comunicación que son empresas también, que tienen intereses económicos también, que son quienes tienen hoy, queramos o no, el dominio de los medios de comunicación, y no hay una garantía de pluralismo. Y habría que entrar a un debate serio sobre medios de comunicación y sobre el derecho a la información de la gente. Uy, eso tengo para debatir muchísimo. Sí. Temo que la propuesta vaya por el lado de medios comunitarios. Existe, también un modelo como existir. El ecuatoriano, que para mí fue un problema en la campaña de Verónica Mendoza. Yo creo que es importante, y además lo dijo Verónica y lo he dicho yo, que, por ejemplo, las universidades tengan algún tipo de mecanismo de comunicación formal, que podamos tener en los gobiernos locales y regionales también medios que permitan comunicación y pluralismo. Lo que necesitamos es diversificar las fuentes de información. No podemos dejar de ser críticos, Marisa, frente a la situación de nuestros medios de comunicación, y al mismo tiempo tenemos que salvaguardar la democracia. Es un equilibrio complicado, desafiante, pero efectivamente yo creo que no está de más poder desarrollar los debates como debe hacerse. La del estribo, porque ya se nos terminó el tiempo. ¿Qué está pasando en el fujimorismo? ¿Cómo observa usted, aprovechando que usted no es fujimorista y que no está en esa tienda, cómo se observa la relación de tensión entre Keiko Fujimori y Kenji Fujimori dentro del Parlamento? ¿Hay? ¿No hay? Mira, yo sería especular, la verdad, porque sinceramente no he conversado ni con él ni con la gente del entorno de ella sobre una posible tensión entre ellos. A mí me da la impresión que el señor Fujimori ha dicho algunas cosas que a mí en lo personal me parecen saludables, sensatas, como haber criticado el tema del sodalicio. Creo que era importante que se dijera que sí se tiene que hacer una investigación en un caso de violación sistemática y sostenida como esa a jóvenes menores de edad a través de una institución que ejercía poder. Creo que era lo mínimo, pero la verdad, más allá de eso, yo no he visto mayor problema en esa bancada. Ahora, uno nunca sabe, ¿no? Esa foto en Palacio ha estado bastante interesante. Marisa Glave, gracias por acompañarnos. Foto, creo, así es, una buena foto. Gracias por acompañarnos esta mañana. Vamos a